presidente. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros senadores, sea bienvenido, señor secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña. Y efectivamente, es usted uno de esos funcionarios que ha tenido el gobierno mexicano con mayor experiencia, con honestidad personal y con una probada honestidad profesional. Y de esa manera es irrefutable la experiencia que en estos momentos se necesita. Mi reconocimiento. México enfrenta actualmente retos enormes en todos los ámbitos de la vida social, política y sobre todo económica, que no son fáciles de sortear. El contexto externo es de muy alta complejidad debido a que el crecimiento económico de nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, no termina por consolidarse y que su Banco Central, la Reserva Federal, es probable que muy pronto vuelva a subir su tasa de interés, con lo que se podría presionar aún más el tipo de cambio. En este sentido, el propio Banco de México ha advertido las presiones futuras al alza en la inflación, lo que compromete un esfuerzo conjunto de la autoridad fiscal y monetaria para actuar a tiempo y de manera más preventiva que correctiva. No olvidemos que hasta hace unos días el simple aumento en las probabilidades en las encuestas de que el candidato republicano Donald Trump llegara a la Casa Blanca causaba presiones adicionales sobre nuestro tipo de cambio y que luego del debate de ayer parecieran tranquilizarse. Aunado a esto, el precio del petróleo permanece deprimido y la economía de China enfrenta una desaceleración tremenda, cuyos efectos se están sintiendo y se sentirán en las economías emergentes. Asimismo, los otros motores de la economía global, como Japón y la Unión Europea, que además han tenido que enfrentar este año el inicio de un proceso de la salida del Reino Unido, han tenido que recurrir a la aplicación de políticas monetarias no convencionales, que por primera vez en la historia han llevado al mundo a ver tasas de interés y bonos con crecimientos negativos. Estamos, pues, ante tiempos inéditos y aguas económicas inexploradas. El tamaño del reto es enorme y los recursos son y seguirán siendo escasos. En este sentido, el Gobierno de la República ha mantenido firme su compromiso de maximizar el crecimiento y el empleo formal, pero sin comprometer la estabilidad económica del país, como lo ha reflejado el muy responsable paquete económico para el 2017 que usted, señor secretario, ha entregado ante el Congreso de la Unión. Y hay que decirlo, México, a pesar de las adversidades, sigue creciendo y es responsabilidad conjunta del Ejecutivo y el Legislativo cuidar que ese sea el camino. En lo que va de este año, el Producto Interno Bruto ha crecido a un ritmo de 2.5% en términos reales y se están creando empleos que suman ya 2.2 millones de puestos de trabajo formales en esta administración. El gobierno federal ha privilegiado la protección de la economía familiar y ha cumplido su compromiso de no crear ni aumentar nuevos impuestos. Además, la reforma financiera que se planteó como objetivo del contar más créditos a menor costo está resultando exitosa. El crédito está fluyendo en el país y eso es un estímulo adicional para el crecimiento. Por ejemplo, el crédito al sector privado tuvo una expansión de más de 14% en términos reales a tasa anual al corte de julio pasado y los créditos hipotecarios han avanzado a un ritmo aún mayor. No obstante, en el caso de la hacienda pública, los tiempos de la abundancia de los recursos procedentes del petróleo han quedado muy atrás. Junto por ello, el fortalecimiento de los ingresos tributarios ha confirmado que la reforma hacendaria, a pesar de las críticas, ha sido un avance en el sentido correcto. Gracias a esta, la caída de los ingresos petroleros ha sido compensada con un incremento en los ingresos tributarios de cerca del 10%. Que quede claro, no puede haber un país fuerte si el gobierno tiene finanzas débiles, lo que implica contar con ingresos sólidos y permanentes que no dejen lugar a dudas a los inversionistas de que México puede y tiene que honrar sus compromisos de pago. Ahora bien, evidentemente, así como tenemos desafíos externos, los internos también juegan un papel relevante.
Es por esto que se ha planteado en el paquete económico del 2017 el establecimiento de un superávit primario que evitará a partir del próximo año la hacienda pública siga endeudándose tan solo para cubrir los intereses de sus créditos. El déficit formó parte del estímulo contracíclico necesario para estimular la economía luego de la crisis del 2008 y 2009, pero no puede ser permanente. Las calificadoras de riesgo están muy atentas a lo que se resuelva en este Congreso de la Unión y no dudarán en rebajar la nota soberana de México si no se actúa con responsabilidad y prontitud. De este modo, el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda, ha sido responsable en su planteamiento del gasto público y del ajuste que éste tendrá que tener para lograr la estabilidad y dejar los riesgos que no hay que correr. Compañeras y compañeros senadores, sin lugar a dudas falta mucho por hacer en materia económica en México, pero existen logros palpables que ya se han alcanzado en esta administración de la mano del legislativo que tenemos que reconocer. Entre ellos está la promulgación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, que permitirá cerrar la brecha entre los dos Méxicos. También la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas, que nos va a dar un marco sustentable de certeza para las finanzas locales y la consolidación de México. Por otro lado, también hay que reconocer la nueva infraestructura, que incluye los trabajos del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las 26 autopistas con una longitud de más de 1,600 kilómetros, que representan un logro en materia de infraestructura que hacía tiempo no se veía. En este contexto debemos, y precisamente por eso, debemos mantener la estabilidad económica en un clima complicado, ante un clima complicado de la caída de los precios del petróleo y de la poca o lenta expansión de la economía americana. Es urgente que actuemos de manera responsable en el Congreso de la Unión para fortalecer los ingresos públicos. Así está planteado en la política de ingresos para el 17, que propone medidas orientadas a consolidar los esfuerzos en materia de simplificación, promoción a la inversión y del ahorro, certeza jurídica e impulso a los sectores productivos. Por lo que toca a los gastos, el recorte propuesto de cerca de 240,000 millones de pesos se debe de cuidar que no afecte las áreas estratégicas del gasto social y, por supuesto, que no se olvide dar prioridad a las reservas naturales y a todos aquellos activos que generan riqueza en nuestro país. En suma, un México productivo, con responsabilidad social, implica emprender acciones que den estabilidad y condiciones favorables para el crecimiento y la generación de empleos. El Gobierno de la República, sin lugar a dudas, ante este presupuesto, está asumiendo esa responsabilidad y lo acompañamos en este camino desde el Senado. Por último, es indispensable, además, que el gasto, que será sin duda menor en términos reales, se ejerza mejor y desde luego que exista una fiscalización estricta de los recursos para que rindan más y se eviten los desvíos de recursos que tanto daño le hacen al país. Debemos reconocer que estos aspectos continúan siendo una asignatura pendiente. El combatir la corrupción, el transparentar, la rendición de cuentas es necesario y obligado en estos tiempos para que el dinero rinda más. Así que desde esta tribuna en el Senado de la República le reiteramos que haremos lo que corresponda para acompañar el trabajo del Ejecutivo, el trabajo que lidera el presidente Enrique Peña Nieto y que en la que usted, secretario Miet, tiene la alta responsabilidad de preservar la estabilidad macroeconómica por todo el bien de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.